aves migratorias y me hacen sentir humilde. Todos somos especiales, pero nadie es superior. No es difícil comprender una cosa tan sencilla, renunciar a privilegios, pues saber es lo mejor. Esto es Querer la Libertad, un podcast de la Coordinadora por la Liberación Animal. Un espacio para reflexionar desde el antiespecismo, la interseccionalidad y las luchas de los movimientos sociales, poniendo en el centro la vida, el cuidado y la liberación. Conversaremos sobre el tema Afroveganismos por Tomás Satulle Prieto Lima. Una invitación a seguir cuestionando y construyendo colectivamente. Hola, bueno, espero que estén muy bien. Ahora vamos a dar inicio con la conversación sobre afroveganismo, sobre animalidad y raza. Y estamos muy emocionadas de contar con invitadas con tanta fuerza, convicción y que nos van a compartir sus experiencias y vivencias en este espacio con contextos distintos que nos van a ayudar a ampliar nuestra perspectiva. Así que, sin más, le damos la bienvenida a Tomás Prieto. Muchísimas gracias, Tomás, por estar acá y te dejo el espacio. Muchas gracias, Mirjana. Un fuerte abrazo para todas las personas que nos escuchan. Para mí es un honor siempre compartir espacios de activismo, de lucha por la liberación animal. Hoy voy a hablarles de este tema que en realidad es un tema muy poco conversado, creo, que tal vez para mucha gente es algo sumamente nuevo, hasta extraño. No sé, en algunos casos alguien puede sentirlo como absurdo, pero bueno, voy a convencerlos de lo contrario. Yo soy biólogo, soy máster en biología y soy activista por la liberación animal desde hace como unos 8 años. Y hace algunos años atrás empecé a pensar desde esta relación entre lo animal y lo racial, ¿verdad? En mi caso, soy una persona afrobrasileña y el tema del racismo siempre ha sido muy importante en mi vivencia, infelizmente. Y mi acercamiento hacia el tema de los animales también me ha permitido establecer algunas otras nuevas relaciones, cuestionamientos, y bueno, de eso se trata este espacio que propongo acá. Algunos de las ideas que voy a compartir están en este artículo de la revista Animales y Sociedad, una revista colombiana en la que escribí sobre afroveganismo y afroanimalidades, ¿verdad? Un acercamiento hacia la racialidad y la animalidad. Y este artículo tiene un intertexto de una autora que se llama Afko, que va a ser muy central en este abordaje teórico, que dice así: yo no traje a los animales al tema de raza, la supremacía blanca lo hizo. Entonces, antes de centrarme en los principales contenidos del tema racial y animal, voy a dar una muy breve contextualización de por qué es importante este tema y como algunos paradigmas generales básicos, ¿verdad? Empezando porque la idea de la raza responde a una categoría social más que una categoría biológica, y esto lo digo como biólogo. Si nos ponemos a comparar la genética de diferentes poblaciones, vamos a ver que hay una gran diversidad a lo interno de lo que socialmente se considera como raza, ¿verdad? Raza negra, indígena, asiática y demás. Entonces, estas categorizaciones operan realmente más como categorías sociales que propiamente como categorías biológicas que generen una diferenciación real, ¿verdad? Como a nivel de constitución biológica. Entonces, la humanidad es una sola y existen diferencias que en realidad son bastante pequeñas a nivel genético y existen rasgos que son heredables, evidentemente, el color de piel, el tipo de cabello y demás, pero de ahí la interpretación de estos rasgos resulta más una categorización social. Representa inclusive un ejercicio político también de control de los cuerpos, y voy a andar un poquito de eso más adelante. Algo muy importante que me topé en un artículo que hablaba justamente sobre el racismo y el Estado y todas estas problemáticas, hacía esta delimitación que me parece brillante y demasiado urgente e importante en los movimientos sociales, ¿verdad? De los niveles en los que operan los sistemas de opresión. Tanto el racismo como lo que llamamos el especismo, ¿verdad? Esta discriminación arbitraria basada en el criterio de especie y esta discriminación que legitima la violencia estructural hacia los animales no humanos, ¿verdad? Ambos sistemas tienen estas capas. Están las creencias más individuales, que evidentemente responden a la socialización, a la educación que recibimos, ¿verdad? Pero bueno, ciertamente a nivel individual muchas veces hacemos cosas que refuerzan estos sistemas de opresión.
Tenemos formas de comunicarnos, de hablar, de expresarnos y acciones concretas que refuerzan eso. Pero también hay un nivel que es más cultural, que es colectivo, ¿verdad? Entonces, ese ser individual está dentro de una colectividad y en esa colectividad se dan también esas manifestaciones. Luego también está el nivel institucional, tiene que ver con las instituciones como la educación pública, las instituciones de salud, las organizaciones locales, mundiales, ¿verdad? Que tienen discursos que muchas veces pueden reforzar sistemas de discriminación o pasarlos por desapercibido también los sistemas de discriminación. Y bueno, lo estructural ya es como a un nivel más macro, que pasa por lo histórico, por todos esos legados que hemos recibido de diferentes procesos de imposición de poder y cómo esos procesos de imposición de poder van a generar cambios estructurales en la forma en cómo entendemos nuestras relaciones entre seres de la misma especie y también de nuestras relaciones con otras especies. Entonces, estas categorizaciones me parecen muy importantes tenerlas presentes y a la hora que hacemos activismo, pensar en qué nivel estamos como actuando, pensando, nada más como un panorama muy general. Otro punto de partida muy básico para mí es que las especies, otras especies también sufren violencia sistemática. Y esto parece algo muy trivial, pero cuando hablamos de liberación animal, es común que el debate se desvíe a casos como muy específicos, muy particulares, y no reconozcamos la importancia global de este fenómeno, de la violencia estructural y la violencia sistemática, y creo que siempre hay que partir de ahí. Como al igual que el racismo es una violencia estructural y sistemática, el especismo y la violencia sistemática, bueno, sí, el especismo es una violencia también sistemática, estructural, que es real, y tenemos que reconocerla como tal, porque pareciera que por lo menos en temas de activismo y lucha por la liberación animal, nuestra sociedad todavía no es capaz de reconocer esto, no es capaz de reconocer que lo que sufren estos cuerpos es algo sistemático, ¿verdad? Que va mucho más allá de lo que ocurre en ambientes silvestres, en los ecosistemas, de las dinámicas de depredador-presa. Nuestra relación con otras especies es de una reproducción de violencia sistemática. Y bueno, eso tiene que ver con la intensidad en la que se dan estas violencias, que son algunas muy, muy grandes, muy graves, de mucho sufrimiento y dolor. La magnitud en cuanto a alcance geográfico, que está en muchos lugares, esta forma de explotación y violencia hacia otros animales, y que es algo muy frecuente. No estamos hablando de un evento puntual, del asesinato de un perro en un momento particular del año, sino estamos hablando de algo que está ocurriendo todo el tiempo, que está ocurriendo ahora. Entonces, haciendo como estas especificaciones, ¿verdad? Es importante eso. La violencia sistemática es un fenómeno social y es de gran magnitud. Esta intervención mía no se trata tanto como de los impactos ambientales de la explotación animal, ni de los problemas asociados al uso de antibióticos, ni tanto de la parte de alimentación, pero nada más para completar esta contextualización, si es necesario hablar de que estamos en esta sexta extinción masiva y que la explotación animal tiene un papel bastante importante, particularmente importante, en los temas socioambientales, en las crisis. Entiéndase, calentamiento global, deforestación, consumo de agua, contaminación de océanos, entre otros. Y hay una cantidad bastante contundente de artículos científicos y de evidencia que respalda esa necesidad de cuestionar la manera en cómo nos estamos relacionando con otras especies y con los ecosistemas a modo general. Y además, bueno, ya hay también artículos científicos que respaldan alimentaciones más basadas en plantas y hongos, por ejemplo. Entonces, teniendo esto en cuenta, es de donde voy a hablar un poco, teniendo como esta conceptualización, esta contextualización como general. Y bueno, ahora sí, al punto más importante, o los puntos más importantes. Voy a hablar de algunos conceptos que son esenciales para entender este tema y cómo se relaciona el tema racialidad em, y animales. Entonces, uno de los puntos centrales para mí es reconocer esta palabra, animal, como una categoría social. Entonces, la animalidad para la biología o lo animal para la biología es una categoría de clasificación, diríamos taxonómica. ¿Cómo clasificamos a un ser vivo? Hay animales, plantas, hongos, bacterias, demás, pero la manera en cómo esto opera a nivel social es como una categoría social. ¿Y a qué me refiero con esto?
que lo animal es concebido como un lugar de inferioridad intrínseca. O sea, lo animal es algo inferior de por sí. Nuestra especie es animal, sin lugar a dudas, pero no nos concebimos como animales. Entonces, este concepto es muy central, ¿verdad? De entender que el animal es una categoría social y por lo tanto es una interpretación del mundo. Entonces, interpretamos los seres no animales, muchas veces nos atribuimos eso como seres no animales y los animales son una otredad, un otro que está ahí y que tiene una condición de inferioridad. Esta es una imagen del zoológico de París, un zoológico humano de 1907, entiendo. Y bueno, aquí en estos zoológicos exponían a personas racializadas, personas especialmente del continente africano, pero también otras comunidades indígenas, las exponían, ¿verdad? Como muchas veces sigue ocurriendo en los zoológicos que son de animales no humanos. Y esto es importante porque animal es una categoría que alcanza los cuerpos racializados. No solo inferioriza a otras especies, que claro que lo hace, y de maneras muy violentas y muy particulares, pero el animal va a alcanzar a los cuerpos afrodescendientes, indígenas y demás. Y esta es como de mis principales referentes, AFCO. eh, es una chica afrodescendiente que habla del racismo como, como una violencia animalizante y zoológica, como sería como un hechizo o conjuro zoológico, el racismo. Entonces ella viene a explorar esta relación entre lo animal y lo racial. Y dice que lo animal es una etiqueta, una construcción social de la clase dominante para marcar ciertos cuerpos como desechables. Entonces, aquí lo animal va a operar como ese lugar de objeto, ese lugar de inferioridad que puede ser dispuesto para consumo, para trabajo, eh, como exotización, entre otras cosas. Y lo animal, como les decía antes, no alcanza solo a animales no humanos, sino también a cuerpos racializados. ¿Ok? Vamos a tener también que esta concepción de lo animal le da una connotación racial, la colonización, perdón, le da una connotación racial a lo animal, como una forma de justificar y brutalizar y dominar a ciertas existencias entendidas como diferentes. Entonces vamos a ver que en el proceso de colonización se establecen discursos y estructuras de pensamiento en la que hay unos seres que son entendidos como sujetos que pueden dominar sobre otros cuerpos que son entendidos como objetos. Y esa distinción, sujeto-objeto, está relacionada con el animal. Entonces, animal, esa condición de objeto que puede ser explotado. Y es lo que AFCO llama como racismo zoológico, el racismo de esta animalización de los cuerpos racializados. Y bueno, aquí otra vez estos zoológicos de personas afrodescendientes, indígenas y demás. No puedo dejar de hablar de Franz Fanon. Franz Fanon es como de los referentes para mí más importantes para hablar de racismo. Y en este texto él habla también de esa condición de animalidad o esa analogía que hace el racismo de las personas negras como animales, ¿verdad? No solo de la violencia estructural, pero bueno, de cómo esa violencia estructural también está basado en esta idea de lo animal. Y lamento mucho no saber de dónde habías leído esto, porque me pareció como una cita muy importante, o la idea por lo menos era así como, para la supremacía blanca, lo que no puede ser domesticado debe ser exterminado. Entonces, esto se extiende, ¿verdad? A cómo los ecosistemas muchas veces son dispuestos nada más como medios de producción, como las personas racializadas, cuando de alguna forma, especialmente en los procesos de esclavitud, se rebelaban o no querían como someterse a esa dominación, eran también asesinados, castigados y demás. Y esta idea de la domesticación me parece muy importante porque es como ese paralelo en cómo se da el sometimiento de los cuerpos racializados y de otras especies no humanas también. Y bueno, entonces hablé de la animalidad como categoría social y quiero yo introducir este concepto que es muy importante, que son los binarismos jerárquicos, que es estas oposiciones que se dan simbólicas de dos partes, dos polos, que se plantean como opuestos y dentro de los cuales uno de ellos es priorizado por sobre el otro. ¿Ok? Entonces, humano-animal. Les decía al principio que somos animales, punto, biológicamente, pero socialmente no. Socialmente no nos entendemos como animales, entendemos lo animal como otro. Entonces generamos esta oposición, humano, animal,
Y dentro de esta posición, ciertamente la palabra humano, ¿verdad? O esta conceptualización está por sobre lo animal. Y nada más un dato curioso, humano, la etimología quiere decir perteneciente del humus, perteneciente de la tierra. Y en ese sentido, otros seres vivos también pertenecen a la tierra. Entonces, inclusive esa palabra humano, ¿verdad? Uno podría cuestionar un poco la etimología, pero bueno, así como humano y animal, está también esta posición binaria, este binarismo blanco-negro, blanco por encima de lo negro. Bueno, lo indígena también y otras eh, etnias, pero entonces esta oposición es también jerárquica y de estas oposiciones se genera un poco como se desprende, ¿verdad? Naturalmente que lo blanco asociado a lo humano, a ese estatus privilegiado, versus lo negro asociado al animal, a lo salvaje. Y muchas veces el racismo opera literalmente desde ahí, animalizando los cuerpos negros, comparándolos con otros animales con una intención clara de ofender, de violentar y demás. Y ciertamente esa condición de sujeto está mejor representada en esta ideología, ¿verdad? Por lo blanco, lo masculino, lo capaz, entre otras cosas. Entonces, estos binarismos son estructuras jerárquicas donde algo se define en contraposición del otro. Entonces, se crea esta idea de que son cosas distintas, diferenciables totalmente, y que siempre un lado está por encima del otro. Otro concepto importante, deshistorización. Algo que me parece muy esencial cuando estamos hablando de la lucha por la liberación animal es pensar de dónde vienen las dinámicas de explotación animal. Y en este artículo muy interesante habla de cómo deshistorizar, naturalizar, universalizar y eternizar modos específicos de producción son estrategias clásicas de legitimación ideológica y bloquean cualquier perspectiva de cambio. Entonces, cuando no reconocemos algo como una expresión histórica, como una expresión cultural, y lo naturalizamos, nos bloqueamos toda la posibilidad de hacer una reflexión crítica y de valorar realmente si queremos seguir reproduciendo esa dinámica cultural. Porque al final vamos a ver que todas las formas de relación con los ecosistemas y con otras especies son expresiones necesariamente culturales, no son algo diferente a ello. Entonces es muy importante historizar, saber de dónde vienen las prácticas y en el caso de muchos animales que explotamos, que son explotados en Occidente, como bovinos, caballos, mulas, burros, ovejas, cabras y demás, cerdos, por ejemplo, fueron animales traídos en la colonización. Entonces, la normalización, la naturalización de la explotación de estos cuerpos es una forma de deshistorizar. Cuando asumimos que es normal explotar vacas, cerdos, caballos y demás, estamos normalizando este evento histórico. Estamos naturalizándolo y no reconociéndolo como tal, como un proceso de dominación. Y bueno, el consumo es político y es etnocentrado. ¿A qué me refiero con etnocentrado? Que todas las formas de consumo tienen un elemento cultural, histórico. Cualquier forma de consumo es una manifestación de la cultura de las personas. Y esa cultura viene de algún lugar. Viene de una forma muy específica de entender ciertas relaciones. Entonces, algo que me parece muy valioso de una reflexión más afroanimal, por llamarla de alguna manera, también de coloniales, ¿sí? Es intentar romper con las perspectivas de análisis que nos han sido heredadas, que solemos hacerlas a un nivel muy intraespecífico, al interno de nuestra especie, ¿verdad? Como que pensamos el patriarcado, el racismo o la supremacía blanca y demás a lo interno de nuestra especie. Cómo eso alcanza a seres de nuestra especie, pero muchas veces no pensamos cómo esas dinámicas trascienden y alcanzan otras especies, que serían relaciones interespecíficas, entre especies. Esos conceptos son de ecología, y ahí es como muy mi dimensión de biólogo. Entonces está lo que es adentro de nuestra especie, las relaciones a lo interno de nuestra misma especie y las relaciones de nuestra especie con otras. Y las categorías de análisis que usamos muchas veces son así, a lo interno, ¿verdad?, de nuestra especie, y omitimos cómo ciertas ideologías alcanzan a cuerpos que no son necesariamente de la misma especie nuestra. Y la supremacía blanca, o un poco la tesis y la idea central de esta propuesta, es que la colonización y la supremacía blanca supone dinámicas interespecíficas, supone una forma de la relación humana con otros cuerpos, con otros seres vivos. Y esto es lo que les mencionaba previamente. Todas las relaciones humanas con el ecosistema, con los ecosistemas, son expresiones de la cultura.
Entonces, cuando estamos pensando en todas las crisis climáticas, ambientales y demás, esas crisis tienen que ver con formas muy específicas de entender la relación humano-animal, humano-ecosistema, humano, digamos, naturaleza, por llamarlo de alguna manera. Entonces, todas las relaciones humanas, sin excepción alguna, con los ecosistemas son expresiones de la cultura. Desde cómo sabemos que una fruta se come o no, si es comestible o no, si hay hojas que son comestibles o tóxicas, medicinales, cómo se utilizan ciertos componentes para construir lugares para habitar, cómo hacer fuego, los animales que en algunos casos se cazan o no. Todas esas dinámicas son expresiones de la cultura, es conocimiento heredado, ¿ok? Entonces siempre responden a un legado, llamaríamos entonces antropológico, una expresión cultural. Eso es muy importante porque a veces las personas tienden a pensar en este típico discurso, ¿no? Del ciclo de la vida, ¿no? Que es normal comer vacas o cerdos o lo que sea, porque es parte del ciclo natural. Pero no es tan así. Ciertamente, cuáles son los cuerpos que consumimos o no, eso deviene de algo muchísimo más cultural que de una condición intrínsecamente biológica, por decirlo de alguna manera. Y bueno, aquí nada más trayendo un tema importante que no voy a profundizar tanto, en este caso, Robert Bullard es un referente importante porque él habla también de este concepto del racismo ambiental y de cómo no todos los grupos tienen la misma vulnerabilidad a los problemas socioambientales, ¿verdad? Y de cómo no todos los grupos sociales, por sus condiciones socioeconómicas, pueden dar respuestas también a estas, no sé, catástrofes, entre comillas, o a estos eventos climáticos o a otras dinámicas. Entonces, em, pensar en un mundo diferente, en un mundo en el que tenemos relaciones más sanas con el resto de especies, em, es pensar también en cómo algunas de estas dinámicas de explotación, extractivismo y demás afectan de manera diferenciada a cada grupo humano. No todo el mundo tiene la misma vulnerabilidad, no estamos en el mismo barco, como a veces dicen, ¿verdad? De que la humanidad está en este mismo barco de la crisis climática, no es cierto. No todas las personas tienen la misma vulnerabilidad y las mismas consecuencias. Entonces, bueno, les dejo este referente. Si alguien quiere explorar más sobre el racismo ambiental, es muy, muy importante, muy relevante. Y ya llegando un poquito como la parte un poco más final, em, para mí esta reflexión de lo afro, del racismo y de lo animal me hace plantear esta pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes son sujetos? Y aquí retomo lo que mencionaba antes de los binarismos jerárquicos, ¿verdad? Humano, animal, blanco, negro. ¿Quién es sujeto? ¿Quién define qué es un sujeto? Y a veces no nos damos cuenta, pero una gran parte de nuestras luchas sociales, de los movimientos, están en esa disputa de quiénes son considerados sujetos, sujetos que tienen que ser respetados de alguna manera, sus cuerpos, su autonomía, su bienestar. Entonces, eso es un punto como muy crucial en las luchas sociales y lo que yo noto es que muchos de los movimientos sociales buscan esa condición de sujeto, ¿verdad? Salir de la condición de objetificable a sujeto, pero a veces no cuestionamos desde dónde se construyen estas narrativas, este binarismo sujeto-objeto. Entonces, ¿quiénes son sujetos y quiénes son objeto? Y es muy curioso porque en otras espiritualidades o en otras formas de entender la relación con los ecosistemas, algunas llamadas, entre comillas, animistas, los ríos son sujetos, las montañas, los volcanes. Em, entonces es muy interesante también cómo la colonialidad le otorga esta carga de objeto a los seres que no son humanos y a los seres que no tienen estas características, ¿verdad?, de la supremacía blanca, de la blanquitud. Los cuerpos racializados también son situados o hemos sido situados como objetos históricamente. Entonces, esta reflexión me parece muy, muy importante y parte de la respuesta a esta pregunta, ¿quién es sujeto? ¿Quién es objeto? Un concepto que propone AFCO, esta autora afroantiespecista, es el logocentrismo. Bueno, no sé si es de autoría propiamente de ella, pero un concepto importante es este que ella resalta, que es la centralidad de la racionalidad. Y eso es algo que se ve mucho con Descartes, con el pensamiento cartesiano y de Francis Bacon, de cómo la razón empieza a adquirir una relevancia muy importante en el ser, en qué es un ser, qué es un sujeto. Entonces, es muy curioso porque el racismo justamente lee a los cuerpos racializados
afrodescendientes indígenas, especialmente como seres menos racionales. Entonces son seres menos racionales, por lo tanto están más cercanos a lo salvaje, a algo que tiene que ser civilizado o domesticado, algo que está más cercano a lo animal, ¿verdad? Entonces, la racionalidad se vuelve como este criterio también, o una de estas fronteras que divide el sujeto del objeto. Entonces, lo racional versus lo irracional. Y parte del racismo muchas veces supone como reconocer las características corporales de las personas afrodescendientes, y yo lo viví así desde la infancia, ¿verdad? Como asumir que yo iba a ser rápido, fuerte, bueno para los deportes, y toda esa exotización del baile, ¿verdad? De los cuerpos negros como cuerpos que son buenos, naturalmente buenos para el baile, y cosas que, bueno, que también son manifestaciones culturales importantes, el baile así, pero es toda esta priorización, ¿verdad? De cuestiones corporales hacia los cuerpos racializados y naturalmente, o junto con eso, leerlos como cuerpos menos racionales, ¿verdad? Porque la razón es muy central, esta racionalidad es muy central en la constitución del sujeto y en lo que diferencia el sujeto del objeto. Pienso, luego existo. Esa es como una de las frases, ¿verdad? Bueno, esta es una traducción como imprecisa. Alguna gente sugiere que es más como pienso, por lo tanto existo, ¿no? Que reafirma un poco esa centralidad de la racionalidad, ¿verdad? Entonces, la existencia, el ser, el sujeto a partir de la razón. Y este mismo René Descartes en su tiempo hablaba que los animales eran máquinas creadas por Dios, que no sentían dolor ni placer y que carecían de alma, a diferencia de la especie humana que tenía un alma inmortal. Y cuando está hablando de especie humana, bueno, no necesariamente especie, pero hablando de humanos, no está hablando de toda la humanidad, está hablando de ciertos grupos humanos, ¿verdad? La supremacía blanca. Em, entonces, en el proceso de colonización, esta creación de la raza, esta creación de esta categoría social que estaba hablando al principio, la raza como categoría social, está acompañada de esta idea de quienes tienen alma versus quienes no tienen alma. Y en algún momento, inicialmente, las personas indígenas y negras eran seres considerados como seres sin alma. Algunos procesos posteriores empezaron a reconocer a comunidades indígenas como seres con alma, pero tardó más en que este tipo de narrativas, por decirlo así, y este tipo de discursos reconocieran a las personas negras como con tal cualidad, que bueno, es una cualidad también que viene del judeocristianismo, esta alma inmortal, y que también es una construcción de esto, del sujeto, ¿no? Los sujetos como los seres que tienen alma y tienen razón. Y bueno, esto va a normalizar y legitimar esos trabajos forzosos para la esclavitud. Entonces, en ese mismo sentido, en este otro artículo se habla como la habilidad intelectual, lo que decía la razón, se vuelve una cualidad moral, bueno, se vuelve una cualidad para el sujeto, ¿verdad? Además de asociar a los rasgos fenotípicos, los rasgos corporales de la piel y del cabello, como cualidades morales. Entonces, había como una asociación de ciertos rasgos y ciertas características corporales con potenciales habilidades intelectuales o no. Entonces, todo esto normalizando, legitimando la idea de una inferioridad intelectual, que eso baja el estatus del sujeto, ¿verdad? Y sitúa a esos cuerpos como objetos. Entonces, aquí vemos también esos paralelismos de lo que ocurre con los animales, que ciertamente otros animales tienen formas diferentes de relacionarse con el entorno y cierta manera también distinta de expresar la cognición. Así, entonces, como son seres menos capaces, menos racionales y demás, se le otorga una inferioridad, esto del logocentrismo. Entonces, algo muy importante para ir cerrando es esto. La animalidad llega a ser un proceso clave en la construcción sujeto-objeto. Entonces, animal asociado a objeto, ¿verdad? Y la humanidad, ¿verdad? Asociada como a ese sujeto, pero la humanidad europea en ese caso, ¿no? Que tiene ciertos rasgos y bueno, también patriarcal, entre otros. Entonces, todas esas asociaciones van a generar como estos discursos que inclusive a nivel de representaciones gráficas buscan como generar una estética una representación de lo negro más asociado como a otros rasgos de otros simios, por ejemplo. O sea, entendiendo que nuestra especie somos primates, ¿verdad? Pero asociar las características de las personas negras
a otros animales, es una forma también de inferiorización, ¿verdad? Y estas son como representaciones como no precisas, pero que buscan justamente eso, como ese estigma y esa etiqueta de lo animal. Y bueno, AFCO habla de la resistencia afrozoológica, ¿verdad? Como un proyecto político. Entonces, pensar en la racialidad y pensar también en la liberación de otros cuerpos animales que también sufren esa categoría de lo animal. Y bueno, es este pequeño esquema, ¿verdad? Para hablar de cómo los cuerpos racializados somos situados dentro de la animalidad y también cuestionar mucho si lo que queremos es buscar ese estatus de sujeto. Pues ese es el sujeto que queremos ser, por decirlo así, o si queremos reformular toda la concepción que tenemos de lo sujeto-objeto, de estos binarismos jerárquicos, y si lo animal debe ser concebido siempre como un lugar de inferioridad. Mi apuesta o mi reflexión va orientada a decir que lo animal no debería ser considerado como un lugar de inferioridad intrínseca, no es un lugar del que debemos necesariamente salir en los diferentes grupos de personas que somos animalizadas, pero sí debemos más bien entender que somos animales y a partir de ahí también empatizar con las experiencias de otros cuerpos, de otras especies animales y no generar como estos binarismos, estas dinámicas jerárquicas de lo humano y lo animal, sino más bien diluir todos esos sistemas de creencias y así como nos entendemos como animales que tienen una experiencia somática, corporal, que puede sentir, que puede experimentar el mundo de diversas formas, cada animal, cada especie de sus formas particulares, al reconocer eso, podemos también entablar relaciones como mucho más sanas con otros cuerpos animales. Y bueno, algunas particularidades del movimiento afrovegano, de algunas reflexiones. Está esta pregunta, ¿quién sufre la animalidad? Y con todo lo que he expuesto anteriormente, creo que uno de los cuestionamientos importantes que hace el afroveganismo a las formas más hegemónicas de la lucha por la liberación animal es también cuestionar la consecuencia de la animalidad y de cómo la animalidad también alcanza a los cuerpos humanos racializados. Entonces, no reducir siempre las luchas por la liberación animal a los animales no humanos, que eso me parece muy importante, o sea, como que tengan un énfasis y que tengan ciertas estrategias específicas, eso me parece bien, pero también reconocer estos otros sistemas de opresión, de cómo la animalidad alcanza diversos cuerpos, eso me parece demasiado esencial, y si otras especies sufren esta animalidad, de maneras específicas y particulares, nuestros cuerpos racializados también sufren un poco de ese discurso colonial de la animalidad. Entonces, es importante también entender cómo eso alcanza a experiencias humanas. Y por el otro lado, en los movimientos que nos identificamos con la lucha antirracista y con las luchas antisupremacistas, también incluir animales no humanos dentro de esas luchas, porque nuestros cuerpos han sufrido esa animalidad, las violencias que derivan de ahí, entonces, a partir de ese reconocimiento, también podríamos extender nuestra empatía y nuestros alcances y nuestra agenda política a otras formas, a otros cuerpos que viven y sufren la animalidad. Entonces, algunos puntos. La producción y el consumo no son fenómenos culturalmente neutros. Toda la producción y consumo son expresiones culturales. Un cuestionamiento importante es quién realmente se favorece de las prácticas de extractivismo, industrialización, explotación. Muchas son élites de países del norte global, em, y dentro de ellos, ¿verdad? Ciertos grupos específicos. No toda la humanidad tiene el mismo grado de responsabilidad sobre lo que ocurre. Algunas propuestas del afroveganismo es revitalizar tradiciones y saberes ancestrales de alimentación y conocimiento de las plantas. Justamente esto que mencionaba, quién sufre las consecuencias de la animalidad, como ampliar esa noción en todos los sentidos. Eh, Siempre pensar el consumo como una práctica etnocentrada, es decir, una práctica cultural que tiene una historia, un bagaje específico. Cuestionar también esta relación de lo racial con lo animal. Otro tema que nada más voy a mencionar porque no daría tiempo es el nutricidio de la población negra, como algunas poblaciones, por sus constituciones genéticas y demás, tienen ciertas intolerancias, por ejemplo la lactosa o así. Eso es más presente en poblaciones afro, por ejemplo, que en las poblaciones caucásicas por razones históricas evolutivas. Entonces, pensar en dinámicas de alimentación que atiendan también esas características y de cómo ciertas poblaciones están privadas de accesos a algunos alimentos como más saludables, una confrontación a esa centralidad de la racionalidad, al logocentrismo como
esa manera de estructurar las jerarquías, sujeto, objeto. Y bueno, también pensar un poco lo que le mencionaba del racismo ambiental, de a quienes alcanza estas crisis ambientales y quiénes son principalmente responsables de estas crisis ambientales. Y por ahí en algún momento escuché que si uno quería como que una idea quedara clara, ¿verdad? Cuando hace una exposición así, uno tendría que centrarse en tres ideas. Entonces, ya ahora sí, para terminar, em, algo que me gustaría que sí o sí quedara claro en todas las personas como que están acompañando, no sé si, son estos tres puntos. Entonces, recordar la animalidad como una categoría social y cuestionar a partir de ahí qué significa ser animal y quién vive y quién sufre eso. Historizar las relaciones con otras especies. La forma en cómo nos relacionamos con otras especies es una expresión cultural siempre. Y repensar las relaciones sujeto-objeto. Cómo consideramos un objeto o un sujeto y cómo se dan estas jerarquías. Entonces, animalidad, categoría social, historizar las relaciones con otros seres vivos, con el ecosistema y cuestionar mucho ese discurso sujeto-objeto, que es una parte muy central de los movimientos sociales. Y con eso llego al final de esta pequeña eh, exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tommy. Estuvo excelente, muy brillante, la verdad. Me dejó fascinada e impactada también. Un poco indignada también por ver esas imágenes de los zoológicos. O sea, yo realmente no los había visto y wow, o sea, es impresionante. em, Todo el daño que hemos hecho, ¿verdad? Y causado. Pero bueno, de verdad te agradezco un montón. A Este, ustedes. por acá teníamos, vamos a revisar unas aportaciones y preguntas. Vamos a ver. mm, bueno, tengo una por acá. Dice, ¿cómo podemos tejer puentes entre el afroveganismo y otros movimientos como el antiespecismo o el feminismo? ¿Cómo podríamos hacer algunos puentes? Bu- Ujú. Bueno, mm, yo soy una persona que tiende a ser muy académica y la vida me ha intentado acercar más a lo corporal. Entonces, para mí conectar también desde lo corporal es importante, como reconocer nuestros dolores, ¿verdad? Y justamente esto que comentabas de los zoológicos de humanos, ¿verdad? Y cómo de repente, no sé, pienso mi realidad como racial, muy dentro de estas lecturas, ¿verdad? Como animalizada y todo esto. Creo que eso me ayuda mucho a pensar en formas más como comprometidas, ¿verdad? Con otras causas. No sé, mis amistades con personas socializadas como chicas, también feministas, sí, cuando las escucho hablar, pienso en, en la forma en cómo yo he vivido otras opresiones, que tal vez no entiendo qué significa ser una persona socializada como chica, ¿verdad? Vivir el patriarcado desde ese lugar, pero mi experiencia de sufrir como racismo me hace como empatizar en alguna medida. Y yo creo que todas las personas también cargamos alguna herida de algún lugar, ya sea de estas opresiones como sistémicas que nombramos con más frecuencia o de otras, o algunos dolores. Como de nuestras propias vivencias. Entonces yo creo que conectar desde ahí es como triste, pero también puede ser muy poderoso, como, como reconocernos como este cuerpo otro, porque en muchos momentos o en algún momento vamos a ser como esa otredad. Entonces reconocer esa otredad que tiene diferentes manifestaciones por una cuestión racial, sexogenérica, em, de origen de país o socioeconómica y demás, conectar con ese lugar de vulnerabilidad, creo que nos puede hacer más empáticos y como más comprometidos con las luchas de otros cuerpos. Entonces, creo que para mí esa es como una de las respuestas. Ujú. Ujú. Excelente, sí, totalmente. Sí, creo que de alguna manera, aunque no hayamos vivido exactamente la experiencia de alguien, podemos at- em, empatizar desde nuestras vivencias, también desde nuestras Ujú. dolencias. Vamos a ver por acá, dicen, ¿qué diferencias existen entre movimientos veganos hegemónicos y afroveganismos? Ok. Em, bueno, no, es eso, el discurso sobre mm, como la forma en cómo se responsabilizan, a quién se responsabiliza, ¿no? Como que a veces el veganismo hegemónico habla de una humanidad como una humanidad homogénea y una humanidad que como un todo explota y abusa y legitima violencias estructurales a los animales. Y creo que desmontar eso es importante
porque, bueno, inclusive en los movimientos afroveganos se habla de sí, ciertamente nuestras ancestralidades negras en muchos momentos cazaban animales, sí, pero no eran desde los mismos paradigmas que lo hace como las dinámicas coloniales. Entonces, como cuidar un poco con esas aseveraciones, ¿verdad? Hablar de la humanidad como un todo responsable de todos los daños y las crisis globales y ver agentes específicos, ¿verdad? Como nombrarlos. Un poco como lo que se habla de que el porcentaje más rico de la humanidad es quien tiene más, bueno, sí, un montón más de bienes materiales y es también los que contaminan más, ¿verdad? Un poco lo que también se plantea desde reflexiones ecologistas. Entonces, tener cuidado con eso. Y algo importante que no he estudiado tanto, sinceramente, es eso, como la revitalización de algunas tradiciones y conocimientos ancestrales de alimentos, inclusive las plantas alimenticias no convencionales, ¿verdad? Que es un tema que hace rato quiero aprender más, de todas esas plantas que pueden ser súper nutritivas y que son comestibles, que tal vez no comemos porque nos acostumbramos a una alimentación occidentalizada. Entonces creo que eso también es valioso. En Brasil particularmente el tema de las religiones de matriz sí, religiones de matriz africana y las dinámicas que tienen ahí con los animales es toda una cuestión porque desde esta blanquitud se hace como un estigma de las formas en cómo las comunidades de religiones africanas se relacionan con los animales, pero esa blanquitud igual explota animales y los come. Entonces como que ese tipo de cosas creo que son como distensiones y bueno, también superar un poco esta idea de que trae el veganismo hegemónico de presentar a Occidente como la misma salvación, ¿verdad? Como el veganismo occidental, que no reconoce que muchos de esos alimentos, que es la quinoa o algunos tubérculos y demás, ya estaban presentes en diversas comunidades y que a veces los trae como una innovación y una alternativa a la carne, pero que no reconoce su origen y que ya están presentes también en otras comunidades, por ejemplo. Ok, muy bien. Y ya la última, ya para dejarlo ir a tomar cafecito o tecito, ¿cómo podemos evitar que el veganismo reproduzca blanquitud y clasismo? Tal vez así como puntualmente. Ujú. Comentar que, mm, bueno, una de las cosas que hablaba con una amiga en algún momento es, bueno, eso es como muy pragmática, pero como los sucedáneos, ¿verdad? Como que muchas veces pensamos en las alimentaciones basadas en plantas a partir de los referentes de las alimentaciones que ya tenemos como más tradicionales. Entonces, si empieza esto de, bueno, entonces, ¿cómo hacemos una hamburguesa vegana, digamos? O cómo hacemos pizza vegana, o queso vegano, o algún tipo de lácteo vegano. Bueno, no de lácteo, pero una leche vegana. Y yo le decía a esta amiga como problematizando eso, ¿por qué tenemos que seguir consumiendo algo parecido a una leche? Cuando la leche fue eh, una inserción, ¿verdad?, de la colonización en esta parte del mundo, las vacas al menos, que no existían acá, como mencioné. Entonces, eso es como un gran reto porque creo que muchos de los discursos siguen siendo a partir de esos referentes culturales Ujú. y ciertamente los sucedáneos, cuando digo sucedáneos son como los sustitutos, como la carne vegetal, leche vegetal, todo eso. Los sucedáneos muchas veces sí son costosos, Sí. entonces creo que reformular esas dinámicas de consumo y, por ejemplo, lo que mencionaba de las plantas alimenticias no convencionales, que es algo que hace Ujú. rato quería explorar, y sí, eso creo que puede ser muy valioso porque son dinámicas que inclusive ya existen en la ruralidad y en las comunidades, ¿verdad? Como que la gente ya sabe que tales plantas ahí se pueden comer, que típicamente no son cosas que se encuentran en sus supermercados, así. Creo que eso puede ser como una herramienta valiosa, pero inclusive yo me he interpelado un poco de eso, ¿verdad? Hasta qué punto no sigo buscando cosas que se parecen a las dinámicas como más occidentalizadas, como estas comidas rápidas y todo eso, que ciertamente tienen un mayor costo. Entonces creo que explorar eso. em, y creo que tener como un acercamiento como muy contextual a cada espacio, como entender cuáles son las dinámicas propias de una comunidad, de un espacio, em, y a partir de ahí como y entablar estas reflexiones, pero entendiendo las condiciones locales y teniendo mucho cuidado para no promover hábitos o dinámicas que de por sí no pueden ser como sostenidos, ¿no? Entonces creo que va por ahí. Bueno, sí, yo pienso mucho, siempre se me viene mucho lo de las plantas
alimenticios no convencionales. Ujú, Eh, y sí, bueno, para mí fue muy importante, perdón, sí me estoy extendiendo mucho, pero cuando estaba empezando en el proceso como de la alimentación basada en plantas, como ujú, resignificar mi relación con el placer. Y yo me acuerdo que antes para mí una tortilla con frijol y tomate jamás hubiera sido algo como rico ujú, y permitir reformular mis umbrales de placer o la forma en cómo entiendo y pienso el placer. Entonces, creo que eso también es un punto interesante, como politizar un poco el placer. Y en ujú, esta sociedad tan hiperestimulante, de tantos estímulos y tantas cosas, como uno reflexiona como sobre el propio placer y cómo intenta como administrarlo. Pero bueno, eso es como un poco un proceso más mío, pero, pero sí. También como evitar, creo que los alimentos ultraprocesados como gaseosas y cosas caras, ujú. como, no sé, cuestionar mucho esa cultura que todavía coexiste en el veganismo inclusive. Sí. Entonces, esas son Ujú. algunas de las ideas que se me vienen ahorita. Súper, no, está súper bien, sí, totalmente, hasta la intención, ¿verdad? Como con qué intención traemos, qué intención traemos a la hora de consumir, ¿verdad? De alimentarnos, de ver lo que nos está rodeando para ver, para elegir más conscientemente y no, me parece excelente. Sí, De verdad, muchísimas gracias. Por acá comentan también que increíble presentación, muchísimas felicidades, Tom. De verdad que muchísimas gracias, Tommy, por este espacio, por haber sido parte de esta jornada. De verdad te agradecemos un montón. Pues aquí queda tu contacto para quienes quieran también no sé, entrar en contacto con Tommy para lo que necesiten, supongo. Bueno, no sé si también la presentación me pareció también como increíble. No sé si también si alguien te la pide, podría como acceder a la sí, presentación. sí, de mi Bueno, parte sí. genial, entonces, bueno, aquí tienen el contacto. Entonces, demasiadas gracias. Aquí ponen demasiado bueno, Tommy. De veras, muchas gracias. Ah, no, nada más para agregar algo más. Sí, dale, dale. Eso eso del consumo lo estaba hablando a un nivel como muy individual, pero como Ujú, mencioné al principio, como los temas de presión tienen varios niveles, entonces obviamente está lo estructural que está mediando el acceso, ¿verdad? Que acceden las personas o no. Y también son subvencionadas muchas prácticas de explotación animal a nivel de gobierno, entonces cómo incidir a esos niveles para que no sean para que las prácticas que sean, digamos, más promovidas a nivel como global o local sean prácticas como más afines a a estas reflexiones, a estas sensibilidades, ¿no? Porque ujú. sí, de fijo hay como una cuestión estructural que está influenciando totalmente qué es lo que las personas tienen acceso o no a comer y creo que incidir Sí. ahí es como de lo más difícil porque Mm. requiere como mucho esfuerzo y organización, pero creo que también es un punto que tiene que estar en nuestras agendas, insistir como en la incidencia estructural. Nada más no quería quedarme con eso, lo siento. Claro, no, no, perfecto. Muchas gracias, Tommy. Un gusto enorme. Bueno, entonces, bueno, les agradezco a todas las personas que nos acompañaron.